Cuando no, yo si no Y si hago te está yendo 2000, bien, yo no me paro de la y si es un silla. día que te está yendo bien, ¿por qué parar? Hostia, el ser independiente y hacer lo que me dé la gana. Eso mola un montón. O sea, Libertad de mira, más que tiempo, dinero es libertad de tener tiempo. tiempo y hacer lo que te dé la gana. Eso vale millones. Bienvenidos a Feeling the Target, el podcast de You Profit Trader, en nuestra primera temporada. Yo soy Diego Yo soy John. y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Voy a dejar que se presente solo. Tenemos a... ¡Pam! Víctor Gómez, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy Bien, Víctor. ¿Tú cómo andas? Muy bien. Qué placer veros. Pues muy bien, pues aquí a pasar un buen rato con vosotros, a disfrutar y a contar las anécdotas que queráis, a contaros un poquito mi vida. Esa es la idea es que pasemos un buen rato, que sea un rato ameno, que dialoguemos entre nosotros. Mucha gente te conoce como trader y es muy importante realmente para nosotros también darle a conocer a las personas quién es Víctor y que te conozcan como persona. Claro, ¿quién es la persona dentro de esa nave espacial Eso, azul sí. que vemos ahí en la El imagen? piloto. Víctor, Esto es, no, esta es mi madriguera. Aquí me meto y de aquí ya no sé cuándo vuelvo a salir. Aquí La es donde nodriza, me- la nave nodriza. ese es tu espacio como para desconectar y solo hacer trading, que nadie te interrumpa. Sí, la verdad, me dice esta oficina está insonorizada para no escuchar nada de fuera ni que me escuchen aquí dentro. Y bueno, voy poco a poco, la estoy preparando pues por eso, para no salir. Puede venir una guerra mundial que yo de aquí no salgo. Una bomba nuclear y sobrevives. Ah, bueno, pero- Casi. Joder. De puta madre, Muy como bien. dirían en España. Víctor, Sí, te conocemos, o sea, personalmente, te sigo en tus redes Yo también. desde hace, Buah. un año 2022, hace más de 3 años y medio, yo creo. De como 2 años. Sí, he seguido, nada, al principio me gustaba, bueno, nos gustaba mucho tu forma de comunicar, te seguimos mucho por las redes, pero bueno, más allá del trading, no conocemos, queremos conocer un poco más de tu historia y bueno, en realidad hacer una charla muy amena entre todos. Y motivacional. La idea es motivar a las personas porque obviamente tú como mentor, como trader y la cantidad de seguidores que tienes, la idea es motivar a muchas más personas. Claro, por ejemplo, yo personalmente soy trader, conocí el trading en el año 2017 y bueno, ha sido un proceso de aquí a allá, entonces cualquier cosa que podamos discutir sobre trading. Sí, cualquier cosa que puedo puedas aportar la preguntar. experiencia. También, yo inicié más o menos como en el 2015, también opero futuros como tú, pero bueno, la idea es que conozcamos también entre nosotros y te conozcamos a ti. Yo quiero iniciar preguntando, ¿quién es Víctor? ¿Quién es Víctor? Para que le cuentes a nuestros Bueno, seguidores. Pues soy un ser humano de carne y hueso, como todo el mundo. Y bueno, me inicié en el trading en 2011. O sea, no eres un bot, ¿verdad? No soy un bot, pero no estaría mal, ¿eh? Sería mejor para gestionar las Un emociones, sería muy bien. cyborg, como dice Elon Musk. Y bueno, pues llegué al trading como muchos, es decir, yo trabajaba en una empresa familiar, me había formado, había hecho mis estudios empresariales, mi máster, bueno, todo enfocado a dirigir empresas, pero luego no resultó como yo consideraba. ¿Qué estudiaste tú, Víctor? Disculpa, te interrumpo. ¿Qué estudiaste? Aquí en España estudié ciencias empresariales y después hice un máster en dirección estratégica de empresas. Ok, perfecto. Y bueno, pues estaba muy bien. De hecho, bueno, pues toda la teoría que iba aplicando en la empresa funcionaba muy bien, pero bueno, pues encontrar limitaciones, no es una empresa familiar y bueno, pues no puedes hacer tampoco todo lo que tú quieras, ¿no? Siempre hay alguien por encima que te va a decir... No puedes escalar mucho, es verdad. Efectivamente. Este tema pasa en las empresas familiares, no puedes escalar mucho. Sí, Eso es. sí, total, o de repente, bueno, no sé en tu caso con quién estaría más arriba, pero bueno, El dueño. pero el dueño de familia puede ser Sí, el papá, ¿no? El ¿Qué va a padre. salir de ahí? Sí, y uno espera... El papá y unos tíos. Claro, y uno espera y dice, bueno, como son mis padres, seguramente me escucharán, me dejarán hacer mis ideas, tal. Pero resulta que no, a mí me pasó algo parecido. Mi papá, bueno, tiene sus negocios y yo intenté trabajar con él, la cosa no funcionó. Y en tu caso, veo que tampoco funcionó lo del negocio familiar. No, me pasa como con el trading, ¿no? Cuando vas a hacer una operación no hay miedo. Está el stop, pues yo a la hora de tomar decisiones se tomaban bajo criterios, se analizaban datos, pero yo era de tirar hacia adelante y, ¿sabes? Sin miedo. Y bueno, pues claro, con padres y con familiares más mayores que ya están pensando mejor en jubilarse y tal, bueno, pues arriesgar en No esos son tan momentos, arriesgados como un trader. Claro, entonces, bueno, no me veía yo mucho futuro ahí. A la larga, en 3, 5 años, digo, yo aquí no voy a poder seguir porque cerrarán la empresa y yo me quedo fuera.
Y dije, bueno, pues como siempre me había gustado un poco la bolsa, había comprado acciones a través del banco, pero bueno, nada que ver con operar, con hacer scalping con futuros americanos. ¿Bolsa de España o bolsa de Estados Unidos? Sí, bolsa de España. Yo no Ok. conocía mucho. Yo compraba algunas acciones, las típicas que salían en los periódicos, en las noticias, ¿Pero tú mismo las comprabas o lo hacías por medio de alguien? a través de la banca, Ok, va. a través de la entidad bancaria. Que aquí en España no sé cómo, por ahí en Colombia cómo será, pero aquí, bueno, simplemente como comprar cualquier cosa a través de internet. Pero Compras, vendes. No. ¿En qué año fue eso? Eso sería en 2010. 2010 por ahí, sí. En aquel momento imagino que era más complejo. Hoy en día, por ejemplo, en España tienes, no sé, Revolut, si quieres comprar acciones y tendrás 1000 aplicaciones Sí, más. 1000 aplicaciones. Está mucho más sencillo. Yo lo hacía- Más asequible hoy en día por medio de aplicaciones. Claro. Lo hacía a través de un banco, Open Bank, pero por entonces se compraba y se vendía bien. Sí es cierto que es bastante más caro que a través de un broker. Es decir, aquí nos cobran un 6% y el broker un 6 por 1000. Entonces la diferencia es notable. Pero cuando tú De iniciaste, coste. entonces lo hacías con desconocimiento, ¿verdad? Porque realmente tú Sí. comprabas acciones por comprar, o sea, no hacías análisis Eso es. técnico ni nada, simplemente era comprar por comprar Ni o idea. por sentirme el lobo de Wall Street. No, eso es. Bueno, no sabía ni lo que era el lobo de Wall Street ni la nada de nada. Yo me ponía, mientras que estaba trabajando, abría un poco de internet y lanzaba alguna orden y ya está. Pero sin tener ni idea. ¿Y qué ocurrió? Pues que estaba con el máster, ya terminando con la tesis. Ah, y por cierto, mi profesora de tesis era de Colombia. Y porque lo hice a través de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Y el máster. Y nada, me llegó un amigo con un libro, Víctor, léete esto, ¿qué tal? Digo, déjame que tengo que terminar la tesis. Bueno, lo terminé y ahí yo creo que en un mes, 2 meses, me fui a hacer un curso de trading. Y la verdad que fue muy chulo. Yo con todos los cursos de trading he aprendido mucho, pero este me gustó mucho hecho porque varios? no es que te... ¿Has He hecho varios hecho, cursos de trading? he hecho 3, pero 2 que son los que más me han inspirado, ¿vale? El Ok. primero y el tercero que hice. ¿Y qué libro te recomendó tu amigo? Fue uno de Aitor Zárate, que fue mi primer mentor, que se llama Cambio de Vida, buen título. No era de trading el libro. No, es un tema de Es de personal, trading, pero está más enfocado a venderte el trading, ¿vale? Y la verdad que me gustó mucho porque más que trading te vendía filosofía, ¿no? de vida. Al final, es cierto que cuando bueno, no hace falta tener dinero, pero muchas veces para ganar dinero tienes que enfocar la vida de una forma distinta. Y ese libro y ese curso, que fue un curso de 3 o 4 días en hotel y tal, sí, fue presencial. Fueron 4 días con el mentor, un grupo de 30 personas. Y desde que te levantabas hasta que te acostabas, estabas con ellos y tenías, pues como si fuese en el instituto o en la universidad, ¿no? Clase de trading, clase de relajación, clase de pues cómo gestionar tu dinero, etcétera. Así fueron 4 días, de lunes a jueves. Y luego por la noche, pues a tomar unas copas. Así que muy bien. El plan era perfecto. ¿Sabes lo que ocurrió? Que bueno, pues como todos, ¿no? Que haces un curso de trading, piensas que ya te vas a forrar, te enseñan el sistema, te vas a tu casa. Perdona, ¿era un curso de trading de futuros o de acciones? Era de futuros, con el SP. Con el SP. Ok, con o sea, yo había hecho acciones S&P antes, 500. pero ya... Yo empecé con los futuros y me he criado con los futuros y he mamado de la teta de la O vaca. sea, de los futuros. a ti no te ha pasado como muchas personas que han hecho forex, binarias y otro tipo de instrumentos. No, de hecho, es que cuando yo comencé, los CFDs, por ejemplo, en Europa no existían. Y me imagino que por allá tampoco. Y las binarias, no, es que ni las conocía. Yo conocía acciones, Ni las futuros, conoces, opciones, porque ya para pero no qué. binarias. Claro, no, ya nada, ya ni me intereso. Sí, exacto. Pero- ya ni Las me interesa. binarias. Sí. Bueno, ahora tenemos los contratos del CME. Sí. Sí. No, A ver, binarias he hecho creo que 15 días en 2016 o 2017 porque dije, bueno, por lo menos tengo que probar a ver qué es esto. Lo único que luego, echando cuentas, hay que acertar muchísimas operaciones y tal para que eso funcione. Es decir, Pero yo has, creo vis- que me interesa. has visto el producto que sacó el CME que se llaman Event Contract. Hace una semana. No lo he visto. Ok. No. Cuéntame. Es un producto, no son opciones binarias, es un producto, pero es distinto al trading que estamos acostumbrados. Son contratos de eventos, entonces, por lo que he leído, porque todavía no los he tradeado, funcionan como que es básicamente como una apuesta, entre comillas apuesta, Especulación. en la que tú dices, si queda, o sea, entonces, por ejemplo, el IES terminará arriba de X precio cuando cierre el mercado, Bueno. a las 4:10. Entonces tú pones sí o no. Y entonces pones solamente arriesgas, me parece que son $9 o $10. Y bueno, depende de la probabilidad,
te dan, no sé, el retorno puede ser, si pones $9, puede ser 20. ¿Y si pierdes? Si pierdes, pierdes los $9. O sea, que entonces es como las opciones binarias. Es lo mismo. Bueno, muchos de los artículos que están en internet sobre eso dicen, y es un poco controversial, porque es como las opciones binarias que están baneadas en muchas partes del mundo, pero ahora sacaron el CME de estos contratos. Es algo realmente interesante porque, bueno, está regulado y hay que echarle el ojo, hay que ver cómo va evolucionando. Eso es interesante que sea del CME. O sea, que han regulado las opciones binarias. Y les colocaron otro nombre. Hay que investigar más, ¿no? Hay que investigar más porque estamos hablando sobre una ley rápida, pero tú como mentor también sería bueno que investigaras de eso si quisieras y hablar. Bueno, sí, interesante. El mundo del trading al final, Víctor, bueno, va como evolucionando constantemente últimamente. Yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando yo terminé el colegio tenía 2017 y trading ni idea, o sea, a mí nadie, no, o sea, como que no existía, ¿no? ¿Qué coño? Si apenas estaba yo abriéndome el Facebook. Y hoy en día todo va como mucho más rápido. Yo empecé en el año 2017 y veo que como cada vez salen más cosas, más plataformas, más productos. Más instrumentos. Al principio uno pensaba que solo eran acciones, ¿no? Pero por las películas que uno veía, claro, o sí, series, y uno pensaba que solo acciones. Como tan lejano eso. Y una de las cosas que, por ejemplo, bueno, yo me he puesto a Bueno, reflexionar. perdóname, eso es parte también tema de la tecnología, ¿no? Claro. Porque antes para tú poder invertir tenías que tener un broker, un asesor asignado del broker y llamar, entonces estaba sentado en New York Stock Exchange o en el CME en Chicago y él abría la operación por ti, era una cantidad de intermediarios. Sí, Hoy en día tú lo puedes hacer por medio de una app o por medio, la tecnología nos ha llevado a eso. Sí, total, nos evolucionó bastante. Y quizás esto de los event contracts es parte de la evolución, ¿no? Quizás un producto que desregulado no funciona bien porque no te provee garantías. Puede ser que regulado Pero es como funcione y sea algo muy bueno para los traders. Hay que probarlo. Como las criptos, que ahora también se pueden operar. Claro, sí, las criptos. Sí, al principio no eran reguladas y como que van tomando que la gente va viendo que se puede regular y las van ingresando. Las criptos se la han cargado desde que los gobiernos quieren meter mano. Sí, obviamente los Han gobiernos se dieron perdido cuenta que ya no lo pueden confidencialidad controlar, o sea, que pensaron que eso iba a salir un tiempo y caían y desaparecían. Yo pienso que ya se dieron cuenta que no lo pueden controlar porque se volvió masivo. Pero, por ejemplo, Víctor, ¿a ti te gustan las cripto? O sea, ¿eres pro cripto o anti cripto? Porque aquí no hay medias tintas, ¿no? O blanco o negro. He empezado tarde con las criptos porque yo me acuerdo cuando empecé en el trading, me acuerdo con el Bitcoin que estaba en $10. Y con mi hermano que había empezado un poquito más tarde que yo con el trading, dijimos, vamos a comprar esto. Qué pena no haber comprado un buen puñado de ellas. Pero no he empezado hasta muy tarde. Pero si fuera por eso, Víctor, yo hubiera invertido en Google y en Facebook cuando iniciaron. Claro, ya está. O en Tesla. Yo me compré un Tesla y tenía que haber comprado acciones de Tesla. Exacto, y cuando inició. O de SpaceX. Y con las criptos, ¿qué es lo que hago? Holdear un poco. Es decir, alguna vez he intentado hacer trading, pero como a mí me encanta el scalping, no funciona. O sea, no tienen la misma liquidez que los futuros y entonces no hay contrapartida. Son caras. Claro, yo hago scalping, es decir, en media hora, 15 minutos, 7 minutos he terminado la sesión. ¿Y qué ocurre? Que como no tiene tanta liquidez y son más caras, pues hacer lo que yo hago en dimensiones pequeñas no se puede porque no dan. Es decir, necesitas más recorrido del precio para que sea rentable. Y si de repente se abre una cuenta con más capital, podrías aprovechar esos pequeños movimientos. Más una capital, cuenta de 200K como la que tiene YouProfit. No te interesa. Quizás podrían existir pruebas de financiación de criptos. Sí. Sería poder, claro, te permitirían traer ese apalancamiento y, claro, tratar de bajar las Realmente lo que comisiones. necesitas es un mayor apalancamiento para poder hacer eso. Sí, a ver, las criptos están muy bien para hacer day trading o swing trading. Para hacer scalping no las veo. Ahora, tienen cosas muy buenas como, por ejemplo, elegir el apalancamiento es decir, y las garantías, ¿no? Es decir, cuando operamos con futuros, tenemos X garantías por X dinero y es lo que hay, no puedes gestionar eso. En cambio, con las criptos sí, entonces tiene sus ventajas las criptos. Creo que podemos hacer más adelante un podcast de solo hablar de criptos. Sí, eso puede. Pero por ahora volvamos, ¿no? Volvamos al tema de... nos estabas contando que habías terminado tu maestría, estabas trabajando en la empresa familiar y ahí fue donde iniciaste con eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Sí, bueno, pues lo típico, me fui a mi casa, me puse a probar el sistema y no era capaz y tal. Y me llevó 6 meses, lo que hice... Son cosas que yo creo que como me he dedicado a la empresa, que al final lo que hace una empresa es buscar soluciones a problemas para ir avanzando y creciendo, bueno, pues al final lo que hice fue coger el sistema,
simplificarlo, tener objetivos más pequeños. Así iba ahí en el SP500, iba pues a por un punto con un esto de 2 puntos, pero ganaba pues casi todos los días, tal. Fui así poco a poco ampliando Esto fue el objetivo. testeando, ¿verdad? ¿Esto fue en simulación o, Sí, o fue te testeando, pasó la de muchos, probando. como a mí me incluyo, que abrió una cuenta y se estrelló? A mí me ocurrió lo siguiente, todo esto fue en simulado, en demo, porque claro, no voy a abrir una cuenta si pierdo. Que por cierto, lo que estáis comentando antes, cuando yo empecé no era por teléfono, pero sí había que contratar la plataforma por un sitio, la data Sí, por otro y el mucho broker por similar. otro. Iba todo separado siempre. Y luego ya se ha unificado y la gente eso no lo entiende, pero se puede contratar por separado. ¿Y qué ocurrió? Que me acuerdo que llegó junio, pues yo ya tenía unos resultados muy buenos, abrí cuenta con un broker, me puse a operar muy bien, empezó la semana muy bien, pero llegó, creo que fue el jueves o el viernes, hago una operación, hubo noticia que yo no lo sabía y gano pues $550 en segundos. ¿Corto o Y largo? esa semana ya ganó. Ya no me acuerdo, fue hace mucho tiempo, pero yo sé que esa semana terminé con Sí, $1.000 de no, beneficio. si fue noticia, haber sido un corto, porque normalmente las noticias no tienden Puede a ser ser, muy buenas no, y el no me mercado acuerdo. va para abajo. Las mieles No, del trading. Sí. Claro, ¿Qué esa- ocurrió? Que yo novato de mí, pues ya dije, soy tonto, yo lo que tengo que hacer es operar noticias, y esto es lo que estoy haciendo. Bueno, pues me fui a la playa, no dejé de perder desde entonces. O sea, todo lo que había logrado, como O cambié... sea, solo lógicamente, operabas en noticias. Me ponía a operar noticias, yo cogía, me apuntaba las horas de noticias de Eso mucha te iba a decir, o volatilidad. sea, tú no te levantabas, digamos, 9:30 hora de Nueva York a operar No. la apertura, sino mirabas el schedule del día anterior y decías en qué horario Eso están es. las noticias. Ok. Estaba en la playa o en la piscina y tal, y si había noticia, pues me acercaba 10 minutos antes, tal, arrancaba, colocaba mis órdenes y me daban por todos lados. O sea, cervecitas en la playa y un trade de sí, noticias. hasta Unas que no copitas pude y unas más con el papitas. dolor, no paré. ¿Y qué ocurrió? Que lo dejé por ahí, me acuerdo que me encontré con mi mentor y me dijo, Víctor, si lo que tienes que hacer es lo que habías hecho hasta entonces. Pero claro, cuando tienes ese miedo, es muy difícil decir, sí, ¿quién lo hace? Sí, ¿Y qué sí, ocurrió? cuando has perdido, ¿no? Eso es Sí. hemos hablado también que parte de ser trader es aprender a perder, ¿no? Y Sí, eso cuesta. pues yo estuve eso como cuesta. 3 meses perdiendo dinero todos los días. Entonces, ¿Cómo lo tenía saliste de clavado ese? en el alma. ¿Y cómo saliste de ese? Yo creo pérdidas. que es un proceso que todos los traders hemos tenido. Quizás, bueno, alguien puede ser la excepción a la regla, ¿no? Y no ha pasado por ese proceso de No, pérdidas. Bueno, es posible, ¿no? Siempre hay excepciones. Bueno, pero sí. yo creo que es normal, eso de lo que estás hablando, el Creo que es proceso de parte del pérdida. proceso. Pero ¿cómo lograste salir de ahí? O sea, ¿cómo realmente... O sea, bueno, obviamente si estás perdiendo te estás dando cuenta que lo que estás haciendo no está bien. Pero aquí hay varias cosas interesantes aquí. Como, ¿qué hiciste para empezar a cambiar? ¿Cómo saliste de las pérdidas? Pues yo creo que cada uno tenemos un límite del dolor o de lo que somos capaces de perder hasta que decimos basta. He conocido incluso alumnos, no, pero algún seguidor mío que ha llegado a perder $500,000 en unos meses y ahí es cuando ha parado. Claro, para mí es muy tarde. Yo perdí 3.000 euros, que no era tanto. O sea, es No, es dinero, pero controlable. tampoco... Pero claro. Es controlable. ¿Qué ocurre? Pero los perdí durante 3 meses. Yo ya cogía cuando entraba, pues ganaba medio punto y cerraba la operación en beneficio, y cuando perdía, pues a lo mejor perdía 2 o 4 puntos. O sea, eso era imposible. Paré pues por dolor, porque ya no era capaz, y había un evento donde iba mi mentor, el mentor que había tenido y otros mentores, y fui para allá, estoy hablando con él, me dijo, Víctor, tú tienes que seguir haciendo lo que habías estado haciendo hasta entonces, mientras que has sido rentable, en simulado, lógicamente, y la primera semana en real solo. Y ya dije, ya, pero yo no puedo tener fe en un sistema, o sea, yo no puedo operar por fe. Y ahí conocí a mis 2 siguientes mentores. Uno que estuve con él, pues, como un par de meses, que era muy bueno, pero también se basaba en un sistema, y después conocí a Paco Gómez, que es quien me enseñó a analizar el precio en base a la acción del precio y el volumen. Claro, yo digo, ostras, si ya sé lo que va a hacer el precio o estoy entendiendo lo que ocurre, mejor dicho, si ya entiendo lo que ocurre, sé lo que va a hacer el precio y entonces es más fácil operar, ¿no? Entonces, Y pero ahí Tú eres, comencé- tú eres- tú eres de los Sí. traders que piensa que el volumen es una parte importante para operar, para Sí. tradear. Después de la acción del precio, lógicamente, porque al final el precio es lo que te está diciendo dónde va todo, pero es cierto que el volumen ayuda. O sea, te lo pregunto porque el hay traders 30%, que no operan con el volumen. 20% de la importancia le doy. Sí, sí. Yo soy del equipo ¿Volumen? precio-volumen también. Acción de precio-volumen. Claro, claro. Que es parecido al final al método Wyckoff, ¿no? Sí, 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 estamos hablando de sí. Wyckoff.
Sí, Eso es. a mí también llegar a ese punto me cambió un poco mi vida de Sí, sí, también porque cuando, bueno, parte de tu proceso fue parecido al mío, ¿no? Iniciamos con personas que no nos enseñaron volumen, entonces fue después intentar Sí, fue algo distinto. buscar cosas diferentes. Sí, personalmente cuando empecé a entender un poco más el volumen, el contexto, como que las estructuras que hace el mercado, que supongo que debe ser parecido también a lo que tú haces y también pues les enseñas a tus alumnos, me di cuenta que era posible como leer un gráfico y esa vaina a mí me pareció como que, ok, wow, o sea, hay algo más que ser... O sea, yo realmente puedo interpretar o tratar de interpretar en base a la información que me da el mercado y tomar una decisión propia, no solo en base bueno, o sea, o así, una barrita. si el mercado toca una media móvil o algo así. Un área. Que al final es algo muy mecánico que no te pone como que a pensar o a analizar tanto. Y a mí me gusta Puedes tomar una decisión pensar con bastante. convicción. Con convicción. Y más cuando son mercados tan volátiles. Creo que tú estabas contando que empezaste con el IES. Tú estás operando el IES. Empecé aprendiendo con ese mercado, con el IES, luego ¿Y a cuál pasé cambiaste? pasé al Dow Jones porque pensaba que el valor del punto era más pequeño, pero se movía más. Y cuando llegué al Nasdaq, que eran NQ. $20 el punto, y dije, ostras, esto es duro porque se movía mucho el mercado y tiene volatilidad y el valor del punto era importante. Pero fue donde yo empecé a ganar dinero. Es decir, me parecía que dentro de algo que se mueve mucho es más fácil coger un poquito. No sé Sí, si sí. en Colombia coger significa lo mismo que en Argentina. Depende en qué contexto lo digas. Vale, bueno, pues ganar unos puntos, de acuerdo, me parece mucho más fácil en el Nasdaq, que se mueven muchos puntos que no en el SP500, que en el IES, que yo por entonces cuando operaba, a veces en alguna sesión no salía de un rango de 4 puntos. Entonces, que luego, ojo, que no se mueva de 4 puntos también tiene su ventaja, ¿no? Porque si de ahí no se mueve, ya está. Sí, sí. Pero fue con el mercado que comencé a ser rentable y con el que sigo actualmente. He estado también Bien. operando el DAX alguna temporada con los alumnos, pero el Nasdaq. O sea que con eso básicamente, después de que empezaste a operar en base al volumen, como que entendiste el mercado diferente y empezaste a encontrar como esa consistencia o ese método que te permitía ya cambiar la dinámica que traías negativa y perdedora. Y supongo que también hubo cambios como mentales, porque por ejemplo, ¿sientes que el trading te cambió la forma de ver el dinero? O de ver la vida. Sí, a ver, sí, porque tienes que cambiar muchos conceptos. Primero, que esa mentalidad de trader luego te la llevas a tu vida real. Entonces Ok. ayuda mucho, ¿sabes? Hayas cambiado, es como que has madurado como persona, ¿no? Estamos hablando de disciplina. Pero hablando del dinero, Sí. porque el trading al final es plata, ¿no sientes que existen ciertos tabús en base al dinero? Yo creo que ¿A cómo nos lo enseñaron? ¿O ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo? ¿A cómo nos lo enseñaron o cómo lo vemos? Claro, que van Sí. como implícitos en la cultura y que de repente como trader sientes que algo cambió, ¿o no? Sí, a ver, me he vuelto más paciente luego respecto al dinero, cuanto más dinero mejor, lógicamente, pero no se trata de malgastarlo, pero es verdad que esa idea que tenías al principio de hay que ahorrar, no sé qué, el colchón, o sea, aquí lo importante es ganar dinero. El colchón no hace falta tener un colchón, o tener bastante dinero en la cuenta bancaria mientras que seas capaz de hacer dinero. Pero es verdad que le pierdes un poquito como el respeto, ¿no? Siempre cuando estás trabajando y cuesta mucho ganar el dinero, tienes miedo a malgastarlo, lo ves de otra manera y Sí, actualmente lo pues veo es de otra distinto. manera. Como el anillo. Cambias la en The perspectiva. Lord of the- Claro. Mi amigo, mi anillo, y no lo quieres perder. Eso es. Quizás te das Así cuenta es. que el dinero al final son números, un cero más, varios ceros menos, pero que realmente haciendo un cambio en la mentalidad es posible lograr lo que uno se proponga. Y obviamente en este mundo que vivimos capitalista, Sí, hay que bueno, empezar estoy en de guerra. acuerdo con el mundo que vivimos y no tengo guerra con ello, es importante como aprender a tener una buena relación y a tener como una buena relación con el dinero, ¿no? Y a verlo de otra forma, es cierto. Yo pienso que esas fueron las cosas que yo como trader al principio a mí me aterraba perder $100, pero es que me aterraba. Y luego ya como que fui aprendiendo que, Sí. bueno, que es parte del proceso y algo cambió. Pero eso no solo pasa con el dinero, también es parte de la vida. O sea, Y no, luego- no es perder dinero, hay muchas cosas que tú vas a perder y tienes que aprender a perder. Ok, sí, está bien, pero digo perder, pero también ganar. Sí. También, entonces, ganar 200 era como... Pues, joder, no sé cómo explicarlo, pero es como que... Fue un paradigma para mí, te lo juro, personalmente. O
¿Sabes? Cuando al principio cuando uno hace trading, ve esos numeritos las gráficas, No se le abren el los contador ojos. rojo o verde, ¿sabes? Te genera un poco de emociones que... Y se vuelve una adicción. Llega un punto en que se vuelve una adicción. Pero uno debería poder como controlarlo, o sea, ser consciente de ello, que al final es como un trabajo que estás desarrollando y tratar como que de alejar lo más posible las emociones para que vaya bien. Es una de las cosas que... Pero es difícil, te lo ¿eh? juro, es muy difícil, pero yo creo... ¿No piensas que es parte de la experiencia? Dejas de pensar como que estás ganando o perdiendo dinero. O sea, eres consciente, sabes que lo pierdes o lo ganas, pero no tienes esa emoción unida a ganar o perder dinero. Como que lo separas. No del todo, lógicamente, pero es verdad que ahora estás haciendo alguna operación y estás centrado en la operación, pero cuando pierdes no parece que no te han clavado un puñal ahí y cuando ganas tampoco lo estás... Que te han ¡oh, robado, que te han 200 dólares! robado. Claro, que la emoción realmente sea poder disfrutar lo que te da ese dinero. No estar sentado en la es. computadora y hacerlo. Lo hago porque me gusta, porque el trading apasiona, para tener un estilo de vida que quiero. Pero luego, coño, me pongo contento, no sé, me voy de vacaciones. Es me que si pongo tú te das un cuenta, coche. la mayoría de personas Total, eso. piensan que les gusta el dinero, pero realmente no les gusta el dinero, les gusta lo que pueden hacer con el dinero. Sí, Es algo diferente. totalmente. Y si te das cuenta, cuando empiezas a tener dinero, te das cuenta, no yo por aquí, no hace falta tener tanto dinero para vivir bien y para ser feliz. Sí es cierto que cuanto más, mejor, si puedes Sí. tener 3 Lambos, pues mejor, pero que si no los tienes no pasa absolutamente nada. Y claro, cuando ya empiezas a ver números y empiezas a valorar cosas, te das cuenta que es importante, pero que tampoco. Entonces yo creo que al perder ese miedo al dinero, tradeaste incluso mejor. Entonces, es tú- básico. No, sí, no darle total. tanta importancia, ¿no? No da tanta importancia. Entonces sí hay una gran diferencia entre el Víctor de antes del trading al Víctor de después del trading. Sí, el Víctor de antes del trading, 100 euros o 100 dólares, madre mía, y ahora me dan igual. De hecho, ¿Y me cuáles acabo de gastar un cuáles creen que ha sido domingo con la la, familia, porque prefiero gastármelo con la familia que tenerlo ahí parado. cuáles creen que ha sido o sea, los mayores cambios que ha hecho el trading en tu vida? Si los puedes hacer en top 5, en un top 3. A ver, más paciente, me han hecho mucho más paciente en la vida, más analítico. Me ha hecho ver todo con mucha perspectiva. Antes era mucho más emocional y bueno, sigo siendo. A ver, intento darle un toque de humor cuando hago los vídeos y los directos de trading y tal. Intentas Pero- controlar las emociones, ¿no? Porque o Me ha sea, hecho más maduro, sí. Yo soy de los que piensan realmente que tener poder o control en la vida no es poder tener control o poder sobre otras personas y ser el grande, no, es tener control sobre las emociones y las cosas. Cómo de uno mismo. reacciones, ¿verdad? Pero Exacto. ¿qué es para ti controlar las emociones? O es imposible llegar a controlarlas al 100%, pero intentar controlar lo mayor posible. ¿Me hago entender? Pero Controlarlo sí, pero no reprimir eliminarlas. las emociones. Sí, no eliminarlas. Claro, porque eso, eliminar las emociones sería... Es imposible. No se puede. Es O imposible. somos humanos. suprimir las emociones. No, es Porque- imposible, pero es controlar reacciones que tú puedes tener, que te generan esas emociones. Claro, aprender como a conocerse uno más y... Sí, a conocerse uno O sea, más. evitar o sea, si una emoción te genera una reacción que luego es tóxica para ti mismo, Exacto. aprender a manejarla. Y que es Por mala. ejemplo, en el trading, perder, tratar de luego recuperar esa pérdida. Y seguir porque operando, hacerse y seguir de operando, y revancha. seguir operando. Y Exacto. eso que se te genera aquí entre pecho y espalda, Sí. que seguramente lo has sentido y todos los que hacen trading lo Sí, escuchan sí, lo han sí, sentido. Sí. Aprender, ok, no, yo me voy a correr, me voy a hacer barra, me voy al parque, pero no me voy a darle clic al Push-ups. mouse. Porque sé que eso me repercute de forma negativa. Sí, es Eso cierto. puede ser. Sí. ¿Qué otras? Vas 3. ¿Quieres decir otras más? De tu No, top five o así? estoy de acuerdo con lo que estáis comentando. El otro día, por ejemplo, llevo un mes muy bueno y el otro día en una de mis cuentas perdí 1.600 dólares. Y claro, doler duelen, pero te levantas y te vas. Luego fue Sí. el día creo que fue antes de ayer que hubo noticia, Sí. y hubo mucha volatilidad y recuperé, no todo, pero casi todo. Y terminé un poco en Vamos, negativo. Pero claro, el ser capaz de levantarte ahí, oxigenarte, porque muchas veces estás perdiendo no por el mercado, sino porque estás tomando malas decisiones y no estás aplicando bien la metodología o estás descentrado. Hay muchos motivos. Sí, Pero el ser demasiados. capaz de parar es que es fundamental. O sea, muchas veces cuando ya sabes cómo hacer dinero, es más Saber importante cuándo saber parar. qué controlar Es muy importante. que intentar ganar más, porque el día malo lo vas a tener, lo tiene todo el mundo. Entonces, bueno, pues saber gestionarlo. Ok, pero eso es una cosa como que en el trading se habla mucho de las pérdidas y controlar las pérdidas, controlar las pérdidas, controlar las pérdidas. Pero, ¿y las ganancias? ¿Las maximizo lo más que pueda o de repente al intentar maximizar lo más que puedo estás corriendo un riesgo que hay que entender? Cada vez que yo entro al mercado y pongo una posición tengo un riesgo. Si intento maximizar, estoy arriesgando lo que ya tengo. Debería tener entonces
Así como tengo un tope de... Un trading stop, un stop. Digamos, Con operaciones un tope de abiertas, estamos pérdidas, hablando. también un tope de ganancias, para entender que el trading es un proceso, que no puedo pretender comprarme el Lambo en 6 meses ni en un año, pero quizás sí en 3 o en 5. Y que se basa en probabilidades y porcentajes. Claro, como tener un Sí. límite de ganancias, ¿no? Con esto es lo que, o sea, depende de la meta que cada uno tenga. en el Preguntémosle a trading. Víctor. Víctor, ¿tú consideras que como hay que tener un tope de stop, hay que tener un tope de ganancia? Es más importante el tope de stop que el de ganancias, lógicamente. Ya Ok. que bien, pues ganar todo lo que uno pueda. O sea, yo no paro porque, sino muchas veces paro porque estoy como satisfecho y lo dejo. No sigo porque digo, ya está bien, no quiero estropear el día. Lo que sí, ahí me he distraído con lo que estáis comentando. El tope de ganancias. beneficio, de Tope de pérdida, ganancias. vale. No te No, preocupes. Lo que hablábamos era como si poner un poco un tope de ganancia, ¿sabes? Como que si entender que, no sé. o sea, Vale, tienes es lo que te iba a comentar. ¿Cuándo paras de hacer trading? Cuando no, yo si no Y si hago te está yendo 2000, bien, yo y si no me es, paro de la y si es un silla. día que te está yendo bien, ¿por qué parar? O sea, ¿son 2000 Es de que- ganancia o 1000 de pérdida? Suponiendo que fuese así la estrategia de alguien. Yo soy muy perezoso. Soy una persona que le gusta trabajar muy poco, por eso hago scalping. ¿Qué ocurre? A lo que estáis comentando antes de dejar correr el beneficio, mira, a mí me empezó a ir bien, respetando un poco cómo soy yo. Yo cuando entro a mercado rápido quiero cerrar. Entonces, ¿cuál es la solución? Cortar las pérdidas antes. Ya está. Porque si yo reacciono de determinada manera cuando voy ganando, no puedo coger y ampliar el stop, etcétera. Entonces, es la forma en la que a mí me va bien. Alguna vez he probado dejar correr el beneficio, pero ¿qué ocurre? Que si vas muy apalancado, no puedes dejar correr mucho el beneficio porque cualquier punto que va a favor supone mucho dinero o un porcentaje importante de la cuenta, Sí, es y si va en cierto. contra también. Entonces, emocionalmente, ir ganando $1000 y que el precio se vuelva y termines con menos 300, te va a afectar. Y Sí, si te no va a te afecta afectar una, muchísimo te porque afecta ya cuando te ves vienen una 5 cantidad. seguidas. Aunque tú no tengas la orden cerrada, tú la ves positiva y ya en Sí. tu mente consideras que es tuyo. Solución. Bajar apalancamiento. Imaginaos, en lugar de operar un mini, operar un micro. Sí, es cierto. Operas, mira, me está diciendo ya Siri que lo entiende también lo que digo. Víctor, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tu mayor logro en el trading o por el trading? No en números, tu mayor logro. No, para mí ser rentable, porque en números nunca he tenido un beneficio así que yo digo, de pérdida sí, tengo una que nunca se me olvida. pero Eso es de un, beneficio eso es no. un tema de ser rentable que es el target, yo creo que de todos los traders. Pero yo como persona, tu mayor logro que ha hecho el trading en tu vida. Hostia, el ser independiente y hacer lo que me dé la gana. Eso mola un montón. O sea, Libertad de mira, más que tiempo, dinero, es libertad de tener tiempo. y hacer lo que te dé la gana. Eso vale millones. O sea, Sí, es lo mejor de todo. Totalmente de acuerdo. Levantarse a la hora que tú El quieres. puto Pero amo. Víctor, ya bueno, para terminar, ¿qué haces tú un día normal, un miércoles? Suponte que ¿Qué es hoy un día miércoles. normal en la vida, Víctor? Pues un día normal, soy una persona normal, pues llevar a los niños al colegio, que aunque parezco muy joven y muy bello, ya soy mayor. Y nada, hacer deporte. Tengo un entrenador que viene a casa y me ayuda a hacer, porque si no a mí me cuesta hacer deporte, pero viene 3 veces por semana. Hacer un poco el día a día, tradear media hora, 1 hora con los alumnos, que me lo paso bien, aunque los lunes, los martes ya me lo dedico solamente a mi trading, porque mis resultados van mejor así. Y ya está, y soy mucho de, por ejemplo, esta semana, pues por ejemplo, me invitaron a tomar un vino y tal, pues eso, me lío a cenar, a comer y ya está, es disfrutar, es lo que os decía antes, para mí el trading lo que más me ha aportado ha sido ser independiente, Vivir, como que vivir, vives aparte del mundo, o sea, te da igual las noticias de los telediarios, de los periódicos, te da todo igual, sí. que te da igual, quieres que vaya todo bien, pero no te influye, o sea, te desconectas del mundo y eso es importante. Qué Qué bien. Diego, ¿qué te pareció más con las 5 preguntas? Sí, qué brutal escuchar tu historia y, Sí. coño, saber que, nada, motiva un montón, ¿sabes? Ver cómo encontraste, joder. Y que motivas a más ¿sabes? personas, Que el trading te da la tranquilidad de poder vivir, ¿sabes? Tranquilo. No, y que disfrutar la es posible, vida. mira, tengo alumnos que lógicamente cuesta que sean rentables, es lógico, porque igual que para todo el mundo, pero es que los que lo consiguen, algunos siguen con su trabajo, pero es brutal. Eso también, por ejemplo, es una cosa que a mí me mola mucho. Cuando me llega un alumno, Víctor, mira, llevo tanto tiempo retirando, tengo un alumno con el que hablo mucho que tiene cuenta con YouProfit y tal, y siempre va haciendo pequeñas retiradas de 100, 200, $300, pero casi todos los días gana. Y, jolín, coger a alguien, llevarle ahí y que pueda seguir con su trabajo, pero Víctor, ¿con quién? con YouProfit. Eso. Dale, Ahí sí, Víctor. señor. Diego te quiere hacer 5 preguntas. Venga, dale. Víctor, pero en estas 5 preguntas que quiero que sepas que voy a desafiar tu rapidez mental.
5 preguntas, venga, vale. tienes que responder muy rápido. Tienes que responder rápido, lo primero que se te venga a la mente. Venga, Vale. dale. ¿El Russell o el NQ? NQ, ¿Velas o tics? velas, ¿Stop automático o lo pones ya después manual? manual, ¿Swing trading o day trading? day trading, ¿Cuenta real o cuenta O pruebas de fondeo. financiada, total. Os puedo comentar la experiencia. Y emocionalmente encima es mucho más fácil de gestionar. O sea, imagínate que revientas una cuenta, pues has perdido X. Pero si es de tu dinero, mentalmente cuesta recuperarse mucho. Entonces, Y el balance va a absolutamente cero. eso, El balance va a cero. sí, eso es. Sí. Entonces, esas ventajas son tan grandes que compensa cualquier diferencia respecto a operar con tu propio capital que pueda haber. Entonces, no hay color. Y una cosa que a mí desde mi punto de vista de las cuentas de fondeo es que cuando uno tiene su cuenta real, uno siempre tiene, no sé, digamos, uno se pone una meta mental que no sé, bueno, en mi caso, yo tenía una meta mental que yo abrí una cuenta con, no sé, al principio cuando empecé, $1.500, yo quería llegar a esa cuenta a 20.000, ¿sí? Entonces, en algún punto agarré una muy buena racha y la cuenta subió, pero claro, como mi meta era llevar a la cuenta a 20.000, o sea, la verdad no sé por qué, por poner un Te número metes presión arbitrario. gratuita. Claro, y lo que me pasó fue que agarré Nunca una retiraste- mala nunca racha. retiraste- o sea, tu idea es llegar hasta 20.000 para retirar. Claro, y no retiré, y luego agarré una mala racha, que aparte, una mala racha en un día puede ser devastadora, no vayas a pensar que tiene que ser muy larga, sin autocontrol, sin plan de trading, puede ser muy malo. Y al final, o sea, la reflexión mía es como que cuando uno tiene una cuenta de fondeo, uno tiene ese impulso de retirar mucho más rápido, porque quiero ver si realmente me pagan, Sí. porque al final la cuenta va a estar ahí, porque me hago otra evaluación. No sé, yo siento que cuando uno está en una cuenta financiera retira mucho más y mucho más rápido. Y pienso que eso es muy beneficioso. Porque Y siente que lo has ganado, ¿verdad? Claro. O sea, te has financiado, retiras y dices, esto lo he conseguido yo. En cambio, si es con tu dinero, parece que son fichas del casino, como que no tienes Sí, como nada. que vas a apostar. sí, total. Como que ya una vez depositas el dinero y solo ves números en la cuenta, no sé qué pasa. Creo que las personas que han retirado lo pueden, seguro se han dado cuenta de esto. Hombre, Puedes Víctor, retirar realmente rápido. te agradecemos. Ya el tiempo nos da. Si podemos hacer otro podcast, un segundo capítulo, dependiendo de lo que nuestros seguidores nos digan, o tus seguidores también. Igual te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias por compartir tu experiencia, por motivar muchas personas, por ser parte del mundo del trading realmente. Y nada, Víctor, te mandamos un saludo a la nave nodriza del trading desde aquí, desde el estudio de YouProf. De la tierra al espacio, un saludo. Te quiero un montón, muchas gracias por lo que haces, por todos los streaming, todo lo que haces con la comunidad de traders, que ayudas un montón. Estoy seguro que bueno, te lo habrán dicho toda la gente que se conecta, porque además el contenido gratuito que das creo que aporta, genial, aporta sí. mucho para toda la comunidad. de Unas traders. últimas palabras, Víctor, que tú quieras decir con tus redes sociales, si quieres también, motivacional, a tus seguidores, a los nuestros. Pues simplemente que sepan que se puede, que esto del trading es posible, pero que hay que tener los pies en el suelo y que, oye, que es un placer estar aquí con vosotros. Yo la verdad que no es que una vez más, yo haría una serie de aquí de capítulos con vosotros o me iría para allá, para salir ahí entre medias, porque me lo Eso. he pasado muy bien. Vamos a poner eso, dependiendo de lo que digan nuestros seguidores, hacemos el segundo Venga. capítulo del podcast, los tres. Genial. ¿Qué te parece? Muy bien, sí, sí. Encantado. Dale, ¿quieres nombrar nuestras redes sociales, Diego? Bueno, nada, esto fue primera temporada de Feeling the Target, el podcast de YouProfit Trader. Pueden escucharnos por Spotify y síganos en las redes sociales de Instagram, @YouProfitTrader y YouProfitOficial. Y vamos, traders, que sí se puede. Víctor, tus redes sociales, si las quieres nombrar por última vez. Sí, en Instagram Tradercillo, en YouTube Víctor Gómez Trader y en Twitch también y en Twitter Tradercillo. Ahí Vale, este, perfecto, Víctor, te mandamos un fuerte Candela. abrazo. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas Igualmente. gracias. Mucho éxito en los Que mercados vaya esta bien. semana. Ahí está. Chao, que estés bien. Chao, chao.